tenemos una invitada internacional. Ella vive en Argentina, es cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina y comunicadora ambiental. Tiene su barra y todo. Adelante, por favor, Nikki Becker. Un aplauso para ella. También nos va a acompañar el jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Andrés Pica, para quien pido un aplauso. Adelante, por favor. Me encanta que son súper sporty. Súbanse nomás. Pasen por allá. Y también nos acompaña Juan Martín Monsalve, gerente general corporativo de la empresa B, Empresas Virutex ILC. Un aplauso también para Juan, bienvenido. Estamos muy contentos, tenemos un panel pero de lujo, así que vamos a poner el foco de inmediato en lo medioambiental. No sé si quieren servirse agüita, quieren tomar el micrófono, ¿no? Son todos tímidos. Primero, Nikki, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Quiero saber un poquito como en términos generales de dónde nace tu necesidad, evidentemente, de generar esta agrupación y además comunicar toda la urgencia medioambiental que estamos viendo. Creo que está apagado, a ver, de nuevo. Ahí, Ahí sí. bien, buen comienzo. Yo soy Nikki, tengo 23 y soy de Argentina, de Jóvenes por el Clima Argentina, que es un movimiento que surgió hace 5 años, en febrero de 2019, cuando un poco empieza a explotar el movimiento juvenil a lo largo de todo el mundo, un poco tal vez con la figura de Greta Thunberg como la más conocida, pero atrás de eso muchos jóvenes que se empezaron a involucrar en la temática ambiental. A mí en lo personal me pasó que yo no es que siempre fui ambientalista ni vivo en una ciudad, no estaba tan conectada con la naturaleza o con lo que estaba pasando, pero sí me pasó de ver un video de Greta en ese momento y otros jóvenes convocando a la primera marcha internacional por el clima y lo que me motivó fue un poco hasta te diría la bronca de no entender por qué había jóvenes de mi misma edad que por el hecho de vivir en otro lado del mundo tenían información a la cual yo no accedía. Porque a mí tenía una idea vaga de lo que era el cambio climático, pero en la escuela no me habían hablado del tema. Yo leía distintos medios de comunicación y no hablaban del tema. Entonces dije, bueno, voy a empezar a investigar de qué se trata todo esto y sobre todo cómo impacta a mi país y en general a la región. Y ahí es cuando entendí que lo ambiental no tenía esto que muchas personas todavía siguen teniendo, que es la idea de que es algo superficial o algo que se trata del futuro y que por ende, no sé, solo se trata de cada uno de lo que puede hacer desde la casa, sino como de una cuestión más estructural. Y cuando entendí eso y entendí que estaba mucho más conectado con los derechos humanos y con una cuestión cotidiana, si analizamos las noticias de los últimos meses en la región, tenemos tormentas y una inundación tremenda en Brasil que también afectó a Argentina porque los cambios ambientales no reconocen una frontera y creo que entender las temáticas ambientales de una cuestión mucho más cotidiana y del presente, no como algo del futuro, porque si lo asociamos como algo del futuro, por lo menos en Argentina y en casi todos los países de la región que tenemos un montón de otros problemas como económicos, entonces, bueno, primero hay otras prioridades. Creo que esa narrativa hay que cambiarla. A mí fue lo que me hizo empezar a involucrarme. En algún punto nunca lo decidí, o sea, no es que me senté y dije, bueno, a partir de ahora le empiezo a dedicar tiempo a esto. Un poco cuando leí esa información, en algún punto no me quedó otra. No sabíamos bien lo que estábamos haciendo cuando creamos Jóvenes por el Clima. Teníamos como un objetivo muy puntual en ese momento, que era convocar a esta primera movilización en Buenos Aires y a lo largo de toda Argentina, que vinieron un montón de personas y eso fue como el puntapié para después todo lo que empezamos a hacer. Pero un poco en algún punto a partir de la necesidad y de querer convertir esa indignación y esa bronca en acción, ¿no? Muchas gracias, Nikki. Se van conjugando los tres mundos porque vamos a hablar desde la sociedad civil, o sea, los jóvenes en este caso en Argentina y en el planeta completo. Tenemos también a la representación del Estado, ¿no? Del ministerio, un ministerio que es más o menos reciente, que también tiene que responder a esta misma bronca, si tomamos las palabras de Nikki, y el interés de la ciudadanía porque se generen acciones concretas, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Y ahí ver un poco también tu visión, Juan, respecto a lo que está ocurriendo y lo que ustedes pueden hacer desde el ministerio. Sí, o sea, bueno, el desafío de cambio climático, Chile lo viene trabajando desde los 90 básicamente, en el marco de los acuerdos internacionales y se ha avanzado en ese sentido de manera como constante, pero realmente esto toma mucho más fuerza desde un poco todo la energía que se le puso en relación
por un hito científico, que es básicamente el informe del IPCC del 2018, que nos dice este panel científico que hay una urgencia climática y que hay que acelerar el paso, que no es lo mismo que la Tierra se caliente 1,5 grados que 2 grados. Y eso generó como un impulso a nivel nacional que yo creo que no es solo gubernamental, sino que le dio fuerza a la sociedad civil, le dio fuerza a la ciencia, le dio fuerza a todo el sector público y se generó una acción fuerte de generar un compromiso nacional en materia de cambio climático que fue reflejado en esta contribución nacionalmente determinada que se manda para darle fuerza al Acuerdo de París desde la perspectiva de Chile, pero después eso además toma más fuerza aún al constituirse la Ley Marco de Cambio Climático el 2022 que nos permite hoy darle como una institucionalidad y básicamente esa visión es una visión de que toda la acción climática es transversal, no es una cosa del Ministerio de Medio Ambiente, que obviamente tenemos un rol coordinador y de facilitador del espacio, pero es una acción que aborda todos los sectores de la sociedad y la ley un poco nos impulsa en ese sentido. Y ahora estamos justamente en ese desafío de que tenemos que hacer planes de acción climática para distintos ministerios, pero también tienen que hacer los gobiernos regionales, los municipios y obviamente el sector privado va contribuyendo en cada uno de esos espacios como en la colaboración público-privada. Te voy a preguntar un poquito por lo específico, pero también tenemos la otra patita que es la empresa. Lo estábamos conversando en el panel anterior, bueno, lo hemos conversado varias veces, querido Juan, y ahí ustedes como Virutex han hecho hartas cosas, no solamente la certificación, sino también van avanzando, yo diría, un poco más allá del desde, ¿no? De lo que hablábamos antes, quizás lo que se espera o como esta comodidad en la que uno se queda cuando ya hizo algo, para ustedes más bien es como un nuevo desafío, una inquietud, ¿no? Sí, bueno, Virutex es una empresa que este año cumple 79 años, así que probablemente de las empresas B, Como capaz que adulta es la mayor. más adulta mayor. Claro, yo la escuchaba a Nikki, dice que tiene 23, yo tengo 48, así que es similar a capaz que la edad de Virutex. Virutex es una empresa que empezó en Chile con un hilo de alambre, empezó a hacer la virutilla y fue creciendo, innovando y parte del ADN de la compañía es el cambio y la innovación. Sin embargo, cuando nos encontramos con esta, yo lo llamo oportunidad de tener una visión diferente, la verdad que cambia muchas cosas en una compañía. Em, Desde la conexión con tus colaboradores, darle un propósito que, bueno, en la sesión anterior también se habló. Y finalmente lo que te permite es replantearte tu modelo completo de negocio, te abre posibilidades de colaboración. Bueno, hay acá con Chitoro, que con nosotros te voy a contar un ejemplo Está que la damos, Vale ahí que también colaboramos mucho, colaboran. así que hay, Cuéntenos un poco cómo sí. colaboran específicamente, para que la gente lo sepa, porque es interesante eso. Bueno, voy a contar el ejemplo de ¿Sí? Conchi Toro, que es el primero que hicimos y yo creo hasta ahora uno de los más relevantes. Eh, Ale, ¿me pasás creo que es más fácil explicarlo con una muestra? A propósito, en los Trajo los stands, productos, los va a estar regalando después al sí, final de en la... los stands pueden pasar, ¿están sí, en los stands? sí, sí, Ah, hay en los perfecto. stands. Muy bien. Pero este producto para mí es uno de los que más orgullo nos genera. Nosotros somos una empresa que originalmente nunca vendimos productos químicos, siempre estamos más en la limpieza mecánica, entonces teníamos que entrar en la categoría y dijimos, bueno, entremos de una manera diferente. Y obviamente lo primero fue que el producto sea biodegradable, cumpliendo todos los testeos y todas las regulaciones que nos autoexigimos. Y después fue, pero bueno, o sea, que el packaging sea 100% reciclado. Eh, Además que sea reciclado, pero que sea reciclado. Y no lo conseguíamos y entramos a ser empresa B en junio 2022, ahí entramos en contacto con Conchitoro y los astros se alinearon. Resulta que esta botella, esto en el packaging lo comunicamos acá atrás, está hecha a partir de las etiquetas de los vinos, vienen pegado en un liner de PET, que creo que se generan como 500 toneladas al año, que realmente no sabían qué hacer, y es la materia prima perfecta para hacer esta Está botella. hecho del pegamento, de Está ese hecho, pegamento. no, está hecho es como el soporte de la etiqueta. Cuando uno Ah, separa la perfecto. etiqueta, viene como un plástico, ¿Sí? la etiqueta es de papel, sobres. ¿Cómo llegaron a descubrir eso? Hablando, comunicando, hay un trabajo colaborativo y creo que lo principal que hay es ganas. Cuando hay ganas, cuando hay, eh, digamos, un propósito genuino,
las cosas fluyen. Y como este ejemplo, hay miles de proyectos que están, o cientos de proyectos que estamos metidos, y va surgiendo también mismo de nuestros colaboradores, de la innovación que finalmente todos los días te genera estas oportunidades. A mí personalmente lo que me hace levantarme todos los días a la mañana es saber que puedo generar un impacto en cosas como estas y que por otro lado la invitación es que se puede, realmente se puede. Se puede hacerlo cuando uno le pone foco. Es interesante, vamos a seguir hablando de otro ejemplo que tiene, pensé que viene una planta nueva y todo, pero es interesante este punto de inflexión sobre la comunicación. Uno habla de colaborar y dices como ya, pero ¿cómo colaboro? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde parto? Que voy y llamo al ministerio y digo, oiga, quiero colaborar con usted, no sé, por la ministra o quiero saber qué iniciativas hay. ¿Cómo la comunicación, y ahí también la Niki tiene mucho que decir respecto a las necesidades de los ciudadanos, de los consumidores, de la misma empresa, impacta también en las políticas públicas? No sé, Niki, si quieres aportar un poco esto de la comunicación y después podemos verlo ya más desde el Estado. Yo creo que ahí hay algo, bueno, en la región tenemos el acuerdo de Escazú, que habla mucho esto de la participación y que cuando vemos que cuando hay más democracia también hay mejores políticas ambientales y que no son cuestiones que podamos separar. Creo que ahí es fundamental y que la región puede ser súper pionera en eso, porque la realidad es que no hay una receta de cuál es la participación perfecta. Incluso el acuerdo de Escazú no lo establece tampoco. Y eso también es un poco establece que a eso tenemos que tender, pero después cómo lo vamos a lograr creo que va a tener que ser construido con diferentes organizaciones en conjunto con el Estado y con el sector privado también. Y creo que ahí hay algo interesante de que realmente no se pueden encontrar las mejores soluciones ambientales si no incluimos a quienes están afectados y también quienes están buscando soluciones en ese proceso. Y después creo que con lo que decías de la comunicación, yo creo que un poco el cambio climático es un problema de comunicación. Y creo que todavía un poco hablaba antes de este prejuicio de que es algo superficial o es algo para gente con necesidades básicas satisfechas, cuando en realidad es todo lo contrario. Y también hay una idea que por eso me parece interesante todo el trabajo que hacen en Sistema B, de que siempre lo ambiental es un costo y es algo, un costo hasta incluso económico y que siempre tomar acción climática le representa un costo a la empresa o al Estado. Y creo que necesitamos más ejemplos de cómo lo ambiental, primero también abre nuevas industrias, que en nuestra región tenemos un montón, desde las energías renovables, porque tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, tenemos naturaleza, y cómo eso puede ir de la mano con encontrar, bueno, nuevas formas de cómo funciona el mundo, porque sabemos que cómo está funcionando ahora no nos está llevando al mejor lugar posible, y que un poco no nos queda otro que encontrar estas nuevas economías que tanto hablan desde el Sistema B, y que hay un montón de empresas que están participando hoy acá que son un poco ejemplo de eso, de cómo, bueno, se puede construir de una forma distinta, más allá de que tal vez no sea perfecta y todavía se pueda seguir perfeccionando y criticando un montón de cuestiones. Pero creo que hoy en día no pensar en la pata ambiental a la hora de pensar el modelo económico, tanto de un Estado como de una empresa, es un error. Y es un error porque el tren está pasando y un poco tenemos que decidir como región si nos subimos o no. Y creo que en eso nos podemos quedar bastante afuera. Yo siendo de Argentina y ahora con un presidente que no cree en el cambio climático, más todavía. Ah, sí, claro. Andrea, a diferencia del nuestro, que sí cree en el cambio climático, yo creo que hay un punto de inflexión ahí que es importante. Sí, afortunadamente en Chile uno ve bastante transversabilidad de que el cambio climático es una realidad y que tenemos que abordarlo. Y quizás hay siempre en el cómo podemos tener nuestros matices, obviamente, pero hay una visión de que esto tiene que ser. Y también comparto mucho lo que dices tú, Nicky, porque yo que vengo de un mundo un poco medio ñoño de modelos macroeconómicos y de analizar de los costos del cambio climático, uno ve que de analizar el cumplimiento de la carbono neutralidad para Chile implica más PIB, más empleo, más inversión, menos costos de operación. Y entonces es muy ganar, ganar, ganar en lo económico. Obviamente eso no implica que todas las acciones sean beneficios desde un punto de vista económico, pero la verdad es que la gran mayoría sí, y las otras tienen un montón de co-beneficios ambientales, sociales. Entonces yo creo que en realidad el mayor desafío que tenemos nosotros como sociedad es intentar buscar, un poco como estas innovaciones, ¿cómo aplicamos el cambio climático como una forma de mejorar el desarrollo de Chile y enfocarnos un poco de que la acción climática está llena de beneficios hoy? O sea, bajamos los costos de operación de nuestros sistemas energéticos, mejoramos el confort térmico de nuestras casas, mejoramos la disposición de residuos, que es un desafío que estamos viviendo en todo Chile. Entonces, son todos temas que están llenos de beneficios,
hoy para la sociedad, y obviamente hay algunas cosas que van a ser desafiantes, pero yo creo que lo más complicado es cambiar como el, no sé, el ritmo que llevamos. Estamos acostumbrados a hacer La las cosas de una manera. cultura, la cosa Exacto. cultural, ¿o no? Sí, sí, es Mm. como decir, ¿sabes qué? Las cosas han cambiado. Miremos las cosas con una perspectiva distinta. A mí me gusta mucho, vi hace poco una película que se llama Beyond Zero, que cuenta la historia de Interface, que es una empresa que hacía alfombras de plástico. Y en los 90 hace el centro de su gestión la sustentabilidad y transforma totalmente a ser una empresa carbono negativa, una empresa que hacía todo con plástico y Mm. cambia, y dice, ¿cómo hago sustentable una empresa de plástico? Y lo hicieron hace 30 años. Claro. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer con todas las empresas? No sé cómo, obviamente los que trabajan en cada empresa van a ver cómo, pero se puede. Y ahí Juan tiene que decir algo, porque también estábamos hablando de qué pasa con la rentabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con el aspecto financiero? Lo estaba diciendo aquí la María Emilia también, o sea, tampoco es un aspecto que uno pueda decir como, oye, ahora me voy a poner muy de acción climática, pero voy a dejar que la empresa finalmente no sea sustentable. Eso no se puede hacer. ¿Cómo se maneja esa combinación? Yo creo que, y un poco hablando de la certificación de empresas B, las compañías evidentemente tienen una línea superior de venta y hay una línea de costos. Las empresas para que sobrevivan tienen que vender. Eh, y empresas B también te abre puertas en negocios, en cómo te diferencias. Al final no es lo mismo a un mismo precio, a un mismo costo, una empresa X con una empresa que está certificada como empresa B. Entonces creo que el camino de la certificación tiene también beneficios a nivel de tu negocio. Y después, por otro lado, em, al final, cuando ves tu parte de costos, parte de tu costo energético, de tu costo de operar, a veces son con ineficiencias que uno tiene y que si uno también le pone un foco por la sustentabilidad, también tiene un impacto económico porque vas a cambiar o vas a consumir menos electricidad. Nosotros acabamos de inaugurar una planta en el sur o a 400 kilómetros acá en San Carlos, cerca de Chillán, y parte del desafío que tenemos en esta planta, que es de reciclaje de polietileno de baja densidad, es cómo hacemos para operar con menos electricidad y con procesos de reciclaje que ocupen menos agua. Sí. Y ahí la tecnología va avanzando. Entonces, creo que si uno tiene digamos, este plan bien hecho, finalmente creo que los dos caminos son súper compatibles y es más, creo que se potencian. Y ahí eligieron ese lugar, ¿por qué? Elegimos San Carlos porque nosotros fabricamos varios productos en plástico. Yo siempre digo, no somos una empresa que emitimos vapor de agua, tenemos un impacto y queremos trabajar en hacernos cargo. Y nuestro modelo era conseguir con empresas o personas o individuos el plástico. Y cuando llegó la pandemia, de un día para el otro, nos encontramos que no teníamos plástico para fabricar porque no podía salir. Y en San Carlos, o por la zona de San Carlos, hay mucha industria agrícola, y la industria agrícola no se imaginan la cantidad de plástico que genera. O sea, por lo menos yo que no estaba involucrado en nada agrícola, es impresionante la cantidad de plástico que se genera. Y hoy el plástico en esa zona o se enterraba o se quemaba. Esa es la realidad. Entonces, poner la planta en esa zona fue principalmente porque estaba la garantía del plástico que necesitábamos, con una problemática que había social de qué hacemos con eso. Y son miles de toneladas las que se generan. Y hay una cosa cultural que vale la pena también mencionar en esta conversación, porque somos buenos para deshacernos de la basura y que desaparezca. La basura no desaparece, ¿no? Se va a un lugar que probablemente nosotros no vemos, pero la incidencia sí queda probablemente en las poblaciones que son menos beneficiadas o que tienen menos recursos, que finalmente terminan viviendo cerca de esos focos de basura. Entonces hay un círculo que es vicioso, ¿no? Que no es virtuoso, pero sí es virtuoso cuando uno empieza a generar este cambio, sea desde la empresa, de la política pública o desde la misma ciudadanía, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, el tema de los recicladores de base, le decimos acá en Chile, Niki, que antes eran las personas que andaban en los carritos,
y uno veía que recogían entre la basura, no sé, me imagino que en Argentina es parecido, pero hoy día hay recicladores de base que tienen sus propias pymes, que tienen su propio vehículo eléctrico, que trabajan con empresas como Virutex y se vinculan con las comunidades. Entonces, ese cambio cultural, cómo también lo vamos masificando, ¿no? Que la gente se entere de que esto va ocurriendo y que finalmente la basura no es solamente un desecho del que yo desaparece de mi vista, sino más bien también puede ser hasta un insumo para hacer un nuevo negocio. Bueno, para nosotros justamente el desarrollo de producto y la innovación es pensando siempre qué es lo que hay disponible, cómo podemos a partir de ese material fabricar otra cosa. Y como, digamos, estrategia, tenemos que tener en cada una de las categorías donde tenemos producto, un producto que tenga un atributo, ya sea que sea 100% reciclado, que el packaging sea también, en packaging hay mucha oportunidad para también hacer mejor las cosas con envases que ojalá sean reciclados, pero si no, por lo menos que te permitan reciclar. Yo, en este proceso de estos últimos años, me transformé en mi casa en un poco freak del reciclaje, y en especial con todos los plásticos flexibles. Y es mediante la cantidad de plástico que uno consume en el día a día, mismo en tema de alimentos, que te das cuenta que no se pueden, que es plástico 7, y a mí el plástico 7 no me gusta mucho. ¿Tú no compras plástico 7, por ejemplo? No, no es que no compro, pero en mi casa Tratas de evitarlo. no, aparece, pero el tema es qué hacemos y cómo entre todos colaboramos para que ese plástico 7 se transforme en otro plástico que sí se puede reciclar. Y la tecnología va avanzando. Entonces es un tema de cómo uno está conectado con otras empresas para capaz que desafiarlos a que hagan ese cambio, sabiendo que por otro lado hay empresas que también pueden hacerse cargo de eso. Claro, están las dos puntas, digamos, la persona común y también la propia empresa y la legislación y también la normativa, ¿no es cierto, Andrés? Sí, al final es un desafío de cómo se van conectando esos tres espacios y yo creo que es bonito ver desde una perspectiva positiva las cosas que se han hecho en Chile. Uno ve como, por ejemplo, bueno, pasando a otro tema, pero es solo un ejemplo medio anecdótico, uno ve, si no hubiera sido por la acción ciudadana que desafió ciertos proyectos termoeléctricos a principios de la década pasada, habríamos tenido mucho más centrales a carbón que habrían estado operando por muchos años y no habríamos podido tener el espacio para que habíamos tenido la transición verde, que después fue facilitada por regulación, porque hubieron leyes que lo incentivaron, hubo también contratos que se licitaron, y hay un rol ahí, y bueno, y privados que vinieron y invirtieron y apostaron a esas nuevas tecnologías. Entonces, es un trabajo que uno va viendo en el avance de la acción climática, el rol de las distintas partes, incluso con las tensiones que es natural que tengamos. Vamos a tener puntos de conflicto, de discusión y de tensión, pero en la medida que vamos todos remando para el mismo lado y vamos buscando cómo generamos esas soluciones, en realidad no sé, yo soy positivo en esa visión. Yo creo que el cambio climático a veces nos desafía porque parece todo como del terror, un poco cuando viene el futuro, pero si nos enfocamos en lo que podemos hacer está lleno de beneficios que podemos tener hoy, y en realidad yo creo que ese es el desafío y la invitación a todos de cómo podemos ir en cada uno de nuestros espacios viendo cómo podemos mirar las cosas de una manera distinta y intentar escuchar todos esos casos de éxito y decir, bueno, ¿cómo puede ser mi futuro caso de éxito? En regulación, en acción ciudadana o en la empresa. Y ahí la acción ciudadana, claro, lo mencionaba recién Andrés, tiene un impacto bien increíble que antes probablemente no lo tenía. Esto también porque se va masificando, puede generar de hecho algunas reacciones que se pueden hacer globales, etcétera. Sí, y antes nombrás un ejemplo, en Argentina también tenemos a los recicladores urbanos, que para mí son un poco el ejemplo de los empleos verdes. Cuando no hay más empleo verde que lo que hacen los recicladores urbanos, que al menos, no sé si es el mismo caso que Chile, pero en Argentina hasta hace muy poco tiempo era visto como un trabajo dejado de lado, Claro, digamos. como desde la pobreza incluso. Sí, y lo que pasó en Argentina fue algo muy interesante porque se formó un movimiento social muy grande que se lograron tanto reconocimientos por parte del Estado para que puedan trabajar en condiciones mucho más dignas, pero también los recursos que se necesitan y que también tengan ese reconocimiento, porque si en Argentina al menos, y creo que el caso de Chile y de todo el mundo, no tenemos toneladas y toneladas de residuos en la calle, es por el trabajo que hacen los recicladores urbanos de
convertir toda esa basura o mal llamada basura en después que vuelva a entrar en este concepto interesante de la economía circular, ¿no? Que vuelva a ser parte de la economía y ahí el trabajo que hacen los recicladores urbanos es realmente increíble e incluso es muy interesante para analizar como movimiento, cómo fueron evolucionando a lo largo de los últimos años, sobre todo, y la importancia de eso y de también los recursos. O sea, creo que algo que a veces, muchas veces no hablamos, tanto dentro de las juventudes, y que es un tema que con muchos jóvenes que están acá lo hablamos mucho, porque, por ejemplo, el caso de Jóvenes por el Clima por 3 años, hicimos un montón, los primeros 3, hicimos un montón de cosas con absolutamente cero recursos. De hecho, si teníamos que gastar algo, lo poníamos de nuestra propia plata, pero llega un punto donde si querés escalar hasta dónde llegás, también necesitas recursos. Y cómo eso, hay un estudio que hicieron, bueno, acá está Paloma, que fue parte de los Hola, 6 Paloma. jóvenes que los hicieron, que dice que solo un 0,76% de toda la filantropía a nivel mundial va a las juventudes del mundo climático. Y si empezamos a ver qué hacen los jóvenes a lo largo de todo el mundo en cuanto a la cuestión ambiental, es un montón, y solo con esos recursos. Entonces, ¿qué podríamos llegar a hacer si sería realmente reconocido? Y lamentablemente en el mundo que vivimos eso implica tener más recursos, y creo que eso es una conversación que todavía falta que tengamos, sobre todo en Latinoamérica, porque pasa mucho que cuando viajas a instancias internacionales, yo por ejemplo que soy argentina, te dicen, bueno, está re bueno lo que hacen, pero yo financio a jóvenes de, no sé, Estados Unidos o Europa porque pueden influir en decisiones mucho más importantes en cuanto al cambio climático que Argentina o Chile, o financio a tal país que va a desaparecer. Pero ¿qué pasa nosotros que estamos un poco en el medio? Y creo que esa es una conversación interesante y que entre el sector privado y las organizaciones civiles y en específico de las juventudes, que es, bueno, donde yo más trabajo, creo que ahí hay mucho para trabajar en conjunto. ¿Se comunican con otras organizaciones internacionales también para trabajar algunos aspectos? Sí, de hecho, bueno, Jóvenes por el Clima nace en el movimiento de Viernes por el Futuro, Ujú. un poco con esto de, bueno, empezar a movilizarse todos los viernes desde Argentina, y creo que en general de la región nunca fue esa la estrategia porque acceder a la educación es un privilegio, entonces creo que no era la mejor estrategia como tal vez lo era en Suecia concreta. Pero sí somos parte de ese movimiento y después de la región, por ejemplo, ahora con varias organizaciones, estamos organizando la RCOI, que es también con Paloma. Me encanta. Ok. Oye, un aplauso para, para Paloma y para el equipo porque Que la RCOI, o sea, un poco tenemos la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas y la RCOI lo que sería es ese espacio, pero para las juventudes de la región, que no se hace tanto tiempo y que también es súper importante para construir un sentimiento mucho más latinoamericano, que sabemos que podemos llegar mucho más lejos de Estados Unidos, tanto de las juventudes, pero en general, sí. y que tenemos un montón de problemáticas que son comunes y de soluciones que son comunes y que es importante construir, ¿no? Esa unión. ¿Cómo no se quita el entusiasmo por seguir trabajando en pro de mejorar nuestra o de aminorar nuestra huella, la huella de la empresa, tanto como personas, como representantes del gobierno, como una empresa? Cuando uno ve que la urgencia es tan potente y estamos viendo y viviendo todos los días las consecuencias, como decía Gonzalo, que estamos metidos adentro del horno, ya no estamos afuera del horno. ¿Cómo no se pierde el entusiasmo? Porque me gusta este entusiasmo que hay acá. Entonces, ese mismo entusiasmo se vive, por ejemplo, en el ministerio o se vive en Virutex. ¿Cómo lo llevan? O sea, la única razón por la cual yo trabajo lo que trabajo es porque me apasiona demasiado y es el espacio que yo siento que puedo aportar más. Y tengo la fortuna de ver eso en todo el equipo que trabaja, por lo menos en mi división, es muy apasionado por intentar abordar esto. Como decía, de repente el desafío cambio climático afecta a todos los espacios de nuestra acción. Entonces, eso lo hace también muy desafiante porque al final empezamos a tener un poco los desafíos. Avanzamos más en transporte, avanzamos más en recursos hídricos, avanzamos más en prevención de incendios, y uno dice, bueno, sí, y en realidad es todo, y es un poco el balance. ¿Cómo hacemos esto bien? Porque también tiene que ser con transición justa, tiene que ser con enfoque de género, tiene que incorporar los pueblos originarios. Entonces, son muchas tensiones bueno, ahí estamos en el desafío de que el intentar hacerlo perfecto no nos inmovilice y que terminemos haciendo menos por eso, pero es un poco, no hay una fórmula perfecta, es un descubrimiento, pero yo creo que, no sé, tengo la fortuna de trabajar en algo que en general me cuento con mucha gente apasionada, pero obviamente también es difícil mantener el entusiasmo a veces, porque efectivamente uno ve que el cambio climático no es una cosa
oye, ¿qué va a pasar en 20 años más? No, lo estamos viviendo hoy, pero la acción climática, que es lo que nos tiene que apasionar, tiene muchos beneficios hoy y yo creo que eso es lo que nos tiene que movilizar. Para una empresa, yo creo que es también clave la motivación de las personas que trabajan en la compañía. Acá tenemos dos muy motivadas, nosotros vamos a presentar, Alejandra y Elena. María, María Luisa también ahí atrás. Está allá atrás María Luisa también levantando los brazos. Y ¿Cómo se motiva a la gente yo internamente? creo que la motiva la gente cuando tiene un propósito que comparte, se motiva sola. Y yo creo que en este punto que estamos hablando, el hecho de saber que generas un impacto real, concreto, porque lo ves, no es algo, digamos, etéreo o una idea o un PowerPoint. O sea, realmente cosas que pasan, que se miden y que uno puede ir viendo, como a nosotros. En junio 2022 nos certificamos Empresa B, ahora estamos entrando bueno, empezamos en la parte de la recertificación y ahora el desafío es cómo seguimos mejorando, o sea, cómo seguimos lo que ya teníamos como estándar, cómo es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando nos certificamos la primera reunión que fue virtual con Josefa y Zdenka, me dijeron, bueno, en realidad muy bien, pero esto recién empieza. O sea, esto es muy bien ahora el desafío es cómo uno sigue subiendo. Y yo creo que eso te da una hoja de ruta súper interesante, eh, hacia dónde ir. Nosotros cuando empezamos con este proceso, por ejemplo, cuando tuvimos que medir la huella de carbono, fue decir, no sabemos ni en dónde honestamente estábamos parados. Y ya tenemos una hoja de ruta clara, tenemos claro en dónde son nuestras principales debilidades, cómo tenemos que trabajar con nuestros proveedores para que ellos lo hagan. Virutex es una empresa que no es tan grande, pero tiene operaciones en 5 países, por lo tanto también está bueno porque impactás no solo en Chile, sino impactás en otros mercados que tienen en algunos casos diferentes desarrollos a nivel de lo que es la importancia de la sustentabilidad. Entonces, finalmente, yo creo que te vas motivando con ideas que salen de otros países. Por ejemplo, en Colombia, nosotros fabricamos los escobillones típicos de Virutex, y ahí el producto es 100% reciclado. Hacemos con tapitas de botellas las bases y las cerdas es con PET que viene de botellas de cerveza. Y por ejemplo, auspiciamos una liga de chicas que juegan fútbol, y les regalamos las poleras, las camisetas y traen las tapitas. Entonces, esas tapitas las hacemos de vuelta en los productos. Entonces, hay toda una generación que generación me refiero de valor y de motivación, que ahí queda bien, bien palpable. Y ahí, ¿qué pasa con la otra punta, que es el consumidor? Porque ustedes mismos han ido mostrando productos que son o reciclables o reciclados o con partes recicladas. La gente lo aprecia, lo entiende. Estábamos hablando, por ejemplo, de la certificación B, ponerla ahí en la etiqueta, pero ¿cómo ha ido evolucionando también el propio consumidor y la conciencia colectiva? Yo creo que la conciencia está. Las encuestas te dicen, creo que el 93% de los consumidores les importa, y si pudiesen elegir una opción eh, reciclada, sustentable, o como querramos llamarla, la utilizan, pero al final en la práctica no están dispuestos a pagar más. Entonces nuestro desafío es cómo logramos productos que tengan el atributo, pero que sean súper competitivos en precio. Si no, la ecuación no funciona. Entonces al final nuestro sueño hacia donde estamos yendo es que los productos que vendamos, nuestro core del negocio, esté basado en productos que hagamos a partir de o materiales que reciclamos, y en este caso muchos materiales que nosotros mismos estamos reciclando. Y eso también es una invitación, no es tan difícil. O sea, uno si sale de la zona de confort y entiende, puede reciclar y no depender de alguien que te haga o que te dé ese material. Y a partir de eso es que se te abre un mundo de vuelta, de oportunidades para ofrecerle al consumidor, al cliente también. Por el medio nosotros tenemos retailers que tenemos que convencer de por qué el producto, además que es sustentable, y que muchos retailers tienen estrategias de sustentabilidad, pero hay que convencerlos que el producto va a estar en la góndola y además
se va a vender. Que es una cadena de valor finalmente, Nicky, y ahí la conciencia colectiva. ¿Cuánta conciencia hay entre los jóvenes, por ejemplo, en Argentina, respecto a esto? Que la decisión de compra ya es algo que puede o no dejar más o menos huella en el planeta. ¿Existe esa conciencia? Porque perdón, yo tengo una hija de 18 que le tuve que mostrar cómo funcionaban algunas cadenas chinas de retail para la compra que te salen por... Además, la inteligencia artificial hace su trabajo, entonces uno está pensando en un producto y te aparece el producto perfecto y muchas veces no existe una conciencia realmente colectiva respecto a lo que eso genera en el planeta y en las personas también cuando estamos hablando de triple impacto, ¿no? Bueno, creo que hablar de juventud como algo homogéneo es difícil. Entonces, creo que hay de todo dentro de la juventud. Claramente somos una generación que logró poner mucho más el tema en la agenda en nuestros países y que estamos mucho más involucrados y que sobre todo creo que cambiamos también el paradigma del rol de la juventud en una sociedad, que siempre la juventud es la que consigue cambios, la que cambia la cultura que hablábamos antes y la nuestra es la que, entre otras cosas, también puso lo ambiental en la agenda entendiendo que si no, el futuro en el que vamos a vivir es uno donde los incendios es algo normal, donde la ola de calor, el dengue es algo normal, que ahora estamos viendo en Argentina, y que no queremos ese futuro y que entendemos que para eso entonces no hay que esperar un par de años a que nuestra generación sea los CEOs de una empresa o lleguen a tener un puesto importante dentro del Estado, sino que hoy en día ya hay un montón de cosas que podamos hacer teniendo la edad que tengamos. Creo que eso es algo súper interesante de nuestra generación en general, pero que hay de todo, porque para eso también en Argentina, bueno, podemos analizar mucho las elecciones de Argentina, pero gran parte de la gente que, por ejemplo, votó por el actual presidente también es la juventud. Entonces, hablar de la juventud como algo amplio claramente es difícil. Igual yo no creo que las personas que, por ejemplo, hayan elegido a Milei como presidente y lo votaron porque no creen en el cambio climático. Creo que eso no pesó en la decisión porque no está tan instalado como tal vez vemos en otros países que la cuestión ambiental pesa mucho más a la hora de elegir quién queremos que nos represente. Creo que eso todavía, por lo menos en Argentina, no sucede y siempre lo económico es más importante y todavía vemos, como hablábamos antes, lo económico como algo diferente a lo ambiental, cuando si analizamos el caso de Argentina, pero de todos los países, el año pasado tuvimos una sequía tremenda, en parte por el cambio climático, y eso afectó un 3% de nuestro PBI. Entonces no podemos pensarlo como dos cuestiones separadas, incluso si vemos en números, ¿no? Entonces, bueno, creo que es complejo. Sí coincido con que, obviamente que yo en lo personal a la hora de ver qué consumo, pero también qué dejo de consumir, porque también un poco lo ambiental nos plantea un qué de lo que estoy consumiendo, creo que con la industria de la moda tal vez se pone, ¿no? Como muy en la mesa de qué de lo que estoy comprando lo necesito en serio y qué no, porque en realidad lo que menos impacto tiene es lo que no estás comprando, más allá de encontrar formas creativas de producir de una forma distinta. Entonces, bueno, creo que hay un poco de todo, pero que claramente va cambiando y que sí se valora cuando hay un producto que, sobre todo entendemos de dónde viene. Porque creo que esa desinformación o no información todavía sigue estando muy ahí. Y ahí la política o el rol del Estado, en este caso no la política, el rol del Estado tiene preponderancia cuando por ejemplo, podemos generar ese nivel de educación o de conciencia del colectivo. O sea, yo creo que todos tenemos un rol relevante. Yo creo que el Estado evidentemente tiene ese desafío. Ahora, el Estado también es una entidad bastante grande y el desafío, yo creo que una de las cosas positivas de lo que nos va a empezar a cambiar para adelante, porque fue un efecto instantáneo, la ley marco de cambio climático da ese rol relevante de ir transformando y viendo cómo podemos hacer las cosas mejor en los distintos organismos públicos y le delega esa responsabilidad a cada organismo. El Ministerio de Transporte tiene que hacer un plan, el Ministerio de Defensa tiene que hacer un plan, el Ministerio de Agricultura tiene que hacer un plan, el Ministerio, no sé, de Economía a través de lo que es el Cernatur tiene que hacer un plan. Entonces tú vas viendo un poco que ya no es un tema de medio ambiente, ya es ¿Planes internos? planes de acción climática para su sector. Internas O sea, o externos también. hacia afuera. O Ya, sea, ok. obviamente incluyen acciones, claro, podrán poner acción, sí, voy a poner techos solares en mi establecimiento público, obvio, pero Mm. es como el Cernatur se adapta mejor al cambio climático y hace que el turismo, por ejemplo, si pensamos cómo la sequía va afectando, no sé, en la región de Coquimbo, por ejemplo, la Reserva San Jorge, Fray Jorge, que se está afectando por la sequía, ¿cómo hacemos un plan que no
dañe ese espacio turístico porque va a afectar la economía. Entonces, ese es un poquito el desafío que obviamente no son frutos que vamos a ver mañana, pero estamos un poco haciendo un cambio en el lente de cómo se tiene que hacer la planificación pública de ahora en adelante y eso va a empezar a generar beneficios. Algunas cosas van a ser inmediatas, pero yo creo que lo más importante es el impacto de mediano plazo de empezar a darle esa responsabilidad a cada organismo público y no solo un tema que se trabaja en medio ambiente, además que los recursos del Ministerio de Medio Ambiente son, no voy a decir el porcentaje, pero son ¿Cuál bastante porcentaje? eh, que me van a retar. Pero 0,1. chuta, estamos fritos. Bueno, vamos a cerrar por fuera. No. Bueno, O sea, por eso es lo importante de que sea una visión transversal, sí, claro. porque al final de cuentas el Ministerio de Medio Ambiente no va a hacer el cambio de la sociedad que va a transformar todo, y por eso es importante que todos los ministerios se involucren. Tiene que haber que está involucrado el Ministerio de Hacienda, que está haciendo la estrategia de financiamiento climático de diversidad, porque eso es una triple crisis, y Ajá. ahí, si no tienes al Ministerio de Hacienda, es difícil que esto sea transformación, y por eso está el Ministerio de Economía, y por eso está el Ministerio de Minería, y así vamos incorporando a todos los actores porque si no, no se puede y necesitamos que estén todos involucrados. Y tiene sentido, Andrés, porque finalmente es como tener un área de sustentabilidad en una empresa, así como metida en una oficina Es y que exactamente lo mismo. intente convencer a las otras áreas, pero que finalmente sus esfuerzos probablemente se diluyen. Aquí lo que hay que hacer es que sea parte de la estrategia completa, en este caso del Estado. Y tiene que ser el cambio de la visión, en este caso es la visión del Estado, pero también como pasa en una empresa, como es muy bueno el ejemplo. ¿Mm? Hay muchas veces que el área de sustentabilidad son como, bueno, es que hay que hacerse caso del problema ambiental. Y es como, no, pues de la oportunidad. Esto tiene que cambiar la manera en que gestionamos toda la organización y ojalá que todos seamos parte de ese proceso y pensemos cómo podemos hacer un mundo mejor en lo que estamos haciendo en el día a día. Ujú. Para ir cerrando, Juan, quiero preguntarte un poquito por dos cosas. Em, Desde la empresa, bueno, hay que convencer, ¿no? A una serie de actores que no sé si, bueno, en Virutex me imagino que ya están bien convencidos en cuanto a que esto es una estrategia del negocio. Pero, ¿cómo es ese proceso quizás para otras empresas que están acá hoy día y que dicen, oye, no sé, tengo accionistas, tengo un directorio, o quizá un socio que no cree tanto en el cambio climático, necesito convencerlo de que esto no solamente es bueno para el planeta, sino también es bueno para el negocio? Les voy a contar una historia de Virutex. Cuando yo llegué en el 2019 y la empresa reciclaba, pero no teníamos una estrategia de sustentabilidad. Y yo por otras empresas que había trabajado, siempre sentí que las empresas tienen que tener un propósito, algo por lo cual te levantás además del tema financiero y ser súper rentable, para que no se entienda mal mi mensaje, pero las empresas tienen que tener algo más por lo cual uno se levanta todos los días. Y ahí, al momento que me di cuenta que reciclaban, armamos una estrategia donde parte de esa estrategia era certificarse como empresa B. em, y con esa estrategia, la verdad que el directorio fue súper abierto y la verdad que yo creo que hoy cualquier dueño de empresa o director entiende que este es el camino y no por un tema filosófico, sino por un tema físico. O sea, en algún lado hay que poner todo lo que consumimos y el único camino es, por un lado, consumiendo menos, pero por otro lado también cómo recirculamos. Y lo que terminó pasando en el tiempo fue que Virutex en el año 2022, o un poquito antes que nos certifiquemos B, cambió de control, entró un fondo de inversión a controlar la empresa. Y una de las cosas que más les interesó de la compañía fue justamente nuestra estrategia de sustentabilidad y el foco en circularidad que teníamos. Por lo tanto, yo creo que no es solo un tema de valor presente de la compañía, sino también a futuro, cómo las compañías tienen más valor si realmente tienen una sustentabilidad, no solo del modelo de negocio, sino de cómo impactan en el medio ambiente. Y más colaboración con otras empresas, esto de la colaboración empresa-empresa también me parece algo interesante. Eso es, yo creo que es algo recién estamos empezando que tiene yo creo que un sinfín de oportunidades. Es más, invitamos a todos los que están acá que tengan plástico, que no sepan qué hacer. Con Elena y con Alejandra podemos ver cómo encontramos algo en conjunto. Y creo que hay un tema importante también en relación al consumidor. Yo creo que el consumidor hoy le digas, sí, yo soy zero waste o yo me aseguro de... No, o sea, en realidad, ¿qué pasó con ese desperdicio? ¿En dónde terminó? Y creo que esta circularidad en empresas lo que te permite es asegurarte que si bien
en un vertedero, probablemente un plástico no va a quedar en un río o en el mar, pero igual queda en algún lado que no se puede reciclar. De esta manera podemos asegurarnos todos de que hubo una circularidad y que ese desperdicio de una empresa A es la materia prima de la empresa B, y de cara al consumidor final y a toda la cadena creo que genera muchísimo valor. Gracias. En términos de políticas públicas o desde el ministerio, ¿qué es lo principal que están empujando hoy día? Ha habido cambios importantes, volviendo un poco como al ciudadano, ¿no es cierto? El tema de las bolsas, la ley REP. em, ¿Qué más se viene? O sea, yo creo que lo más importante que estamos haciendo hoy en materia de cambio climático es lo que decía, la Ley Marco de Cambio Climático establece es una aproximación de cómo abordamos el desafío de cambio climático como sociedad. Y eso implica desafíos para distintos organismos públicos, y eso implica que este año estamos terminando los planes sectoriales de todos los ministerios que tienen competencia en la materia, estamos terminando con los planes de los gobiernos regionales, el próximo año tienen que terminar también los planes de cada municipio. Entonces tenemos esta visión de una serie de instrumentos, y yo creo que también esto ha entrado un poco en la métrica de los distintos organismos. El otro día me reunía con Corfo y me contaban que ellos y habían generado un track de cómo era su gasto en términos de cambio climático y sustentabilidad. Me decían que habían generado como una historia hacia atrás y me decían que actualmente están el 40% del gasto que genera Corfo en proyectos iba hacia proyectos con impacto positivo en cambio climático y sustentabilidad. Y tenían su línea hacia atrás y veían cómo habían ido aumentando en eso. Entonces eso ya es como qué mejor que eso, porque al final un poco, más allá del presupuesto que teníamos nosotros pequeñito, pero si logramos que cada ministerio vaya poniéndolo en su foco, o sea, de repente nosotros yo creo que nos miramos lo bacanes que somos en algunas cosas, porque uno dice ya, buses eléctricos. En Santiago hay un tercio de los buses son eléctricos, y eso implica que son más o menos 2.000 buses, son más buses que los que hay en todo Estados Unidos. O sea, en una ciudad, en Chile, un país mucho más pequeño, tenemos más buses que todo Estados Unidos juntos eléctrico. Entonces, es radical lo que se está haciendo. Entonces, cada uno quisiera que fuera más rápido, pero es increíble esos cambios que uno va viendo concreto y que ya está establecido. Y además, ¿qué más tiene? Son buses que, al final, por el modelo que estamos haciendo, con colaboración con el sector privado, que van a concesión, implica que no es un mayor gasto porque ahorran operacionalmente, se financian a una buena tasa a largo plazo, tienen mayor vida útil, es rentable, baja el costo de operación. Además, son más silenciosos. Bajo el ruido de la Alameda porque ahora tenemos más buses eléctricos. Entonces, menos ruido. Te subes al bus, vivirás menos, te cansas menos, es un viaje más agradable para las personas. Climatizado, tienes más facilidad en términos de acceso a las personas con movilidad reducida. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Estamos puro ganando. Entonces, yo creo que en eso hay que seguir tomando esos ejemplos, valorando también y reconociéndolo, y intentar cómo lo podemos replicar en cada uno de los distintos espacios que usamos cada uno de nosotros en la sociedad. Gracias. Y ahí el llamado entonces bueno, desde los jóvenes por el clima en Argentina, pero también las alianzas que están haciendo, Niki, cuéntanos un poco y cuál es como la arenga que tú dejarías sobre este escenario ya para terminar la conversación. Bueno, yo creo que tal vez el negacionismo climático no es tan común, por suerte, porque no tiene mucha razón lógica científica, pero sí todavía tenemos mucho una idea de el problema es tan grande y nos excede tanto que entonces no hay nada para hacer. Y como no hay nada para hacer, entonces, bueno, medio que el futuro está dado y solo nos queda vivir lo que nos queda como podamos hasta que explote todo. Y creo que eso también es en alguna forma, no es negacionismo climático, pero un poco le da la mano, porque un poco contribuye a esta idea de que todo queda igual. Y creo que si hay algo que todas las personas que participamos de este evento lo tenemos claro, es que hay algo que tiene que cambiar. Y para que cambie, absolutamente todos los sectores tenemos un rol importante que jugar. Porque si queremos más políticas públicas, necesitamos la ciudadanía que empuje y también vota personas que impulsen esas políticas públicas. Y también necesitamos consumidores que elijan y premien a las empresas que, bueno, tienen un modelo económico mucho más amigable con el ambiente. Entonces creo que en algún punto todos los sectores nos necesitamos al otro y tenemos que trabajar más en conjunto, y ahí un poco creo que hay que cambiar esa narrativa de que no hay nada para hacer, porque hay mucho por hacer, eso creo que sobra, y todas las personas tienen un rol que jugar, siendo profesores en colegios donde se pueda educar sobre cambio climático o problemas ambientales en general, sea en mi marco de influencia trabajando en una empresa, sea estudiando, digamos, creo que absolutamente todos tenemos un rol y creo que hay que asumirlo, y eso también es bastante responsabilidad.
Bien, le quiero pedir un aplauso para nuestros panelistas. Muy interesante la conversación.